Buenas a todas, yo soy Pablo, monitor de Splay Natura. Bienvenidos a Splay a casa una semana más. Y esta semana no vamos a aprender a pintar esto, pero sí que vamos a aprender a pintar otra cosa. Vamos a hacer una manualidad para que os la podáis colgar del techo de vuestra habitación. Os va a encantar y además estoy seguro de que vuestras madres y vuestros padres nos querrán matar. Espero que os guste. Dentro vídeo. Para empezar, cogeremos los dos trozos de cartón para hacer las alas y el tubo de papel higiénico para hacer el cuerpo. Haremos dos líneas dividiendo el tubo en tres partes, ¿vale? Esas dos líneas servirán para hacer la guía, como veis, de las alas. Hacemos dos marcas en cada hoja donde van a empezar y van a terminar las alas. Y aquí lo que hacemos es una línea hacia arriba, luego una curva hacia abajo y luego como pequeñas curvitas en el borde de la parte de abajo, ¿vale? Así quedaría nuestras alas. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es recortarlo. Poquito a poco, aquí yo lo que voy a hacer va a ser empezar haciendo círculos, pero como entiendo que es una cosa más complicada, podéis directamente hacer la línea recta hasta llegar al final, hacer la curva, terminar de recortarlo y entonces cuando haya que recortar la otra parte simplemente hacéis como pequeños triángulos, ¿vale? Aquí veis como yo voy haciendo triángulos en el borde para así hacer la forma de las plumas, que es lo importante para que dé la sensación de que es un pájaro. Si no, parecería algo muy raro. Aquí lo que vamos a hacer va a ser hacer la otra hoja exactamente igual. Cuando las tengamos, simplemente tendremos que unirlas por el borde por el que las hemos cortado y unirlas con celo o cinta adhesiva. Yo aquí estoy utilizando cinta de carrocero porque es lo que más tenía a mano. Entonces simplemente las ponemos juntas y las unimos con un poco de celo. Una vez las tengamos pegadas, este va a ser el primer paso para tener nuestro pájaro, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacer el paso más importante, que es hacer el cuerpo del pájaro. Para ello vamos a hacer un corte empezando desde el borde hasta llegar a la segunda línea. Y entonces le damos la vuelta y volvemos a hacer el mismo corte. De esa manera quedará un corte a cada lado, ¿vale? Luego, después de esto, lo más importante es le damos la vuelta al tubo y hacemos un corte en forma de triángulo sin llegar ni siquiera a la primera línea, sin llegar, porque si llegáis a la primera línea lo que va a pasar es que se va a desmontar el cilindro, ¿vale? Entonces, sin llegar a tocar la primera línea, le hacéis el corte. De esa manera quedarán los cortes a los lados y la forma de las patas. Y entonces ahora utilizamos el corte que hemos hecho por los lados para meter las alas. Ya está, simplemente aquí lo que he hecho ha sido unir toda esa parte que se quedaba abierta con un poco de celo, cinta de carrocero o lo que tengáis. Aquí chafamos un poco lo que son las patas, ¿vale? Y le ponemos un poco de celo o cinta de carrocero o cinta aislante o lo que tengáis, ¿vale? Yo recomiendo que siempre que utilicéis celo, ¿vale? Yo he utilizado cinta de carrocero, aparte porque lo tenía más a mano, porque absorbe mejor la pintura, ¿vale? O sea que si tenéis cinta de carrocero lo recomiendo, ¿vale? Aquí he utilizado bastante cinta de carrocero, pero es para que no se me queden abiertas, porque de la presión se te pueden abrir, ¿vale? Entonces es importante que lo cerréis bien para que no se vea el interior del tubo. Muy importante en este paso, antes de cerrarlo, ¿vale? Si queréis colocar el hilo que cuelga, que va a hacer colgar a nuestro pájaro del techo, tenéis que hacer un agujero en medio del cuerpo, ¿vale? Y antes de cerrar las patas con celo, colocarle celo por dentro, ¿vale?
En este caso lo voy a hacer de otra manera para que lo veáis, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser la cabeza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Cogemos una hoja de periódico, la hacemos una bola, la apretamos bien, que no le quede aire, y simplemente con más cinta de carrocero la metemos en la parte de la cabeza y la pegamos con cinta de carrocero, ¿vale? Podéis utilizar bastante cinta o poca cinta, ¿vale? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer va a ser seguir poniendo cinta de carrocero para que se quede bien pegada al borde, ¿vale? Así lo que vamos a hacer es que no se nos desmonte la cabeza, que es una parte importante. Continuando con el pájaro, lo que vamos a hacer ahora va a ser el pico del ave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recortamos un cuadrado y doblamos dos de sus puntas hacia adentro, de manera que se nos quede una especie de cono, ¿vale? Tenéis que doblarlo bien, ¿vale? Porque si lo hacéis con cartón, el cartón es bastante fuerte, entonces es posible que se os abra. Y utilizar, como siempre, un poquito de cinta de carrocero para que no se abra. Ahora lo que yo voy a hacer es, una vez está cerrado el cono, le hago un corte para hacerlo más pequeño, adecuado al tamaño, ¿vale? Así tendríamos un pico que en este caso aún así sigue siendo demasiado grande, se puede hacer incluso más pequeño y quedaría mucho mejor. Aquí lo que vamos a hacer va a ser el mejunje de Art Attack tan conocido, que es echar cola blanca y agua a partes iguales, es decir, lo mismo que echéis de agua, echéis de cola, muy fácil. Y vamos a hacer los ojos con un poco de papel higiénico, los mojamos dentro del mejunje, ¿vale? Y le damos forma de ojo pegándolos a la cabeza. Aquí veis como pongo el otro ojo. Es importante que lo peguéis bien al cuerpo, ¿vale? Porque aunque sea cola y esté pringoso, es posible que se os despegue, ¿ves? Yo aquí utilizo el pincel para los bordes de los ojos queden bien pegados, para que no se me despeguen. Una vez lo tengáis todo lleno de cola, lo que vais a tener que hacer va a ser dejarlo secar como mínimo un día, 24 horas, ¿vale? Una vez esté seco, procedemos a pintarlo. Yo en este caso voy a utilizar pintura de color rojo porque es un color que me gusta mucho y me parece muy llamativo. Utilizad siempre, para que no os canséis, utilizad siempre un pincel que sea bastante grande, rollo una brocha o algo similar. Entonces lo que tenéis que hacer es seguir pintando, ¿vale? Aquí, como veis, yo he utilizado un poco más de cartón para hacer la cola. ¿Cómo la he hecho? He recortado un triángulo, literalmente un triángulo, y le he dado la forma en el borde, la misma forma que la del borde de las alas, una forma que recuerde la de las plumas, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer va a ser pintar el pájaro entero por el lado. En este caso voy a utilizar rojo para el cuerpo, sobre todo las alas, el cuerpo y la cola, y luego voy a utilizar un poco de amarillo para hacer el pico y un poco de negro para hacer los ojos, ¿vale? También se pueden pintar los ojos en blanco y hacerles un punto negro para que el pájaro no tenga tanto aspecto realista y sea más parecido a un dibujo animado, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer es pintarlo todo. Muy importante, cuando pintéis, colocar periódicos, así no mancharéis donde estáis trabajando, ¿vale? Y aplicar bien de pintura, porque el cartón es muy difícil de tapar el color, porque el cartón ya lleva un color de por sí. Entonces es muy importante que apliquéis mucha pintura. Os recomiendo, si utilizáis cartón reciclado, utilizarlo por la parte que tiene la cara interior. Por ejemplo, utilizo una caja de cereales, pues la parte de dentro es la que no tiene ningún dibujo, entonces esa va a ser mejor para que cuando yo le ponga la pintura no sea transparente, ¿vale? Aquí
Termino de pintar el pico y pinto los ojos de negro, lo vais a ver. Y entonces cuando ya lo tengo los ojos pintados de negro, simplemente le hago un puntito de color blanco. Muy fácil y muy simple. Una vez tengáis la parte de arriba hecha, lo que tenéis que hacer es dejarla secar un par de horas. Y cuando esté seco, le dais la vuelta y pintáis la parte de abajo, porque si no se os va a quedar el pájaro por un lado de color y por un lado de cartón, simplemente. Entonces, Y una vez hayáis seguido todos los pasos, tendréis algo parecido a esto, ¿vale? Hay dos maneras de colocarle el hilo. Una es hacerle un agujero por dentro y la otra es y pasar el hilo por dentro, y la otra es colocarlo encima con cinta adhesiva. Mucho más efectiva la primera, ¿vale? Yo lo he hecho así pues para que veáis el otro efecto, ¿vale? Y os quedaría algo así. Podéis colgarlo de vuestra habitación. Del pájaro que vuela. La verdad es que ha quedado bastante guay. Y nada, eso. Espero que os haya gustado el taller, ¿vale? Hasta luego.